Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Les presento a estos dos jovencísimos amigos. Apenas tienen 15 días de vida. Están un poquito nerviosos porque esto de las cámaras ya saben ustedes que impresiona. Sin embargo, son gatos también un poco de todos ustedes, gatos de la audiencia. Porque han nacido aquí, en el plató de Cuarto Milenio. Solo nos podían pasar a nosotros. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Aquí tenemos, mira qué hambre, mira qué hambre. Véanlos bien porque son como dos pequeños tigres. Tenemos aquí al macho y a la hembra, que ahora ya están, bueno, han nacido aquí, pero tienen ya hambre porque les damos el biberón y parece que ya ha llegado su hora. Bueno, pues nacieron, esta es una historia hermosa de la tele, nacieron ahí, no pueden ver ese sector de luces, en una silla con una mantita, su mamá les dejó, la mamá no apareció y por los restos, que incluso nuestro compañero Alex Lajein pudo ver, estaba el pelaje, las babas, tienen apenas, como digo, 2 semanas y son hijos de la televisión, hijos de este plató, hijos de la nave del misterio, están en nuestra casa porque así tiene que ser, no había otra opción. Es una historia bonita de la tele, a veces pasan cosas mágicas en la televisión y bueno, quería presentárselos porque seguramente será su primera y última intervención televisiva. Hay historias muy hermosas como esta, veremos qué es de su futuro, nosotros de momento estamos con ellos y seguiremos con ellos, nuestra hija está muy contenta. Todavía no tienen nombre oficial, si ustedes tienen alguna ocurrencia nos lo pueden decir, ¿no? Nos la pueden transmitir, ¿verdad? Bueno, nos han dicho muchos Cuarto y Milenio, así que es uno de los nombres Arquetipo que... y aldabonazo, que también son palabras muy mías y que estaban muy bien, pero en fin, estos dos pequeños piénsenlo. Nos decía el compañero Leonardo Baltanás, uno de los directivos de esta casa, que estaba precisamente aquí en ese momento mágico, que conocía muchas historias, pero nunca que una gata diese a luz en un plató. Este plató durante una semana fue un lugar acogedor, templado, y estos chiquititos, pues a lo mejor, quién sabe, el misterio es así, sabían que iban a estar en buenas manos. Hay una sensibilidad grande con los animales, enorme. Nosotros en redes sociales, en Nave del Misterio, que vamos contando un poco el día a día de estos pequeños, lo hemos notado, con su bibi, con sus cosas. Hay un afecto grande hacia los animales, eso ha cambiado. Por desgracia, un afecto a veces superior al de las personas, también hay que decirlo. Hay niños que tienen menos suerte que estos gatos. La primera historia de esta noche, por contraste, esta historia es bonita, es de una niña pequeña en la frontera entre Argentina y Bolivia, una niña con poca suerte, una niña interceptada, algo que está pasando. Así que tenemos que amar a los animales, evidentemente, como no se puede amar una cosita así, ¿no? Pero también a los niños, por supuesto, a nuestra especie. Vamos a empezar con esa historia y con su permiso, Carmen, vamos a dejar a los gatitos que es su hora de comer. Y nosotros vamos a esa zona caliente, esa zona fronteriza, esa zona terrible, donde una niña fue detenida, seguramente con algo en su cuerpo. Hay una tumba misteriosa, la llaman la de la almita desconocida. Quiero que conozcan su historia. Es una tumba venerada, la tumba de una santa popular, un sepulcro apócrifo donde siguen pasando cosas en este mismo instante. Y aunque sea brevemente, me gustaría contar la historia porque, bueno, el asunto de los narcos y demás ha cobrado evidentemente actualidad, incluso en algún aspecto se podría decir que se ha puesto de moda, y esta es la fase que no se cuenta, la más cruda, la más tremenda, pero con conexión con el misterio. Javi Pérez Campos ha seguido esta historia, ha sido el que ha recuperado todo este material. Javi, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, es la frontera entre Bolivia y Argentina. Hay personas que se acercan a pedir favores, intercesiones de la almita desconocida, un aspecto un poco fantasmagórico. ¿Y quién es la almita desconocida? Habría que empezar por ahí. La historia es alucinante. Es una historia brutal, una historia triste, una historia además que ha conmovido a toda una población, esta población de Yacuiba, al sur de Bolivia, muy cerca de Argentina, precisamente además rodeada por esos 40 kilómetros de frontera. Un lugar muy complicado, un lugar muy peligroso durante mucho tiempo. Por allí pasa la mayor parte de la cocaína que entra en Bolivia. Es una zona muy complicada, como digo. Y allí en el año 2002, el 9 de agosto, aparece algo que nadie esperaba, algo terrible. Muy cerca de la estación de autobuses aparece una bolsa de basura negra que alguien recoge y al abrirla descubre espantado que son los trozos de la parte inferior de una niña de corta edad. Tenía unos piececitos muy pequeños.
Este hombre se lleva los restos y al día siguiente aparece otra bolsa en el mismo lugar. Cuando abren esa bolsa descubren el torso de esa niña, de una niña de unos 10-12 años. Algunos dicen en las primeras crónicas que no aparece la cabeza en los primeros días, que ese cuerpo troceado, carneado, como dicen algunos periodistas, no llevaba cabeza, con lo cual es casi imposible de identificar. Es un lugar en el que desaparecen muchas niñas y precisamente en esas fechas había desaparecido una joven de Yacuiba, con lo que la madre de esta chica sospecha que es ella. Ella está segura de que es su hija y destrozada se hace cargo del entierro. Ella piensa, tiene la revelación casi, la intuición mejor dicho, de que esa es la niña que desapareció tiempo atrás. Eso es. En esa frontera. Y lo que hace es costear ella el entierro. Ella paga todo para que esta niña tenga un entierro digno y lo que sucede es que a los pocos días aparece viva su hija. Ella llega a recomponer el cuerpo. Efectivamente. Se llega a unir las piezas, es esa madre abnegada. Creyendo que es su propia hija, claro. Está convencida de que es su hija. Eso es. Y la sorpresa, ¿no? La sorpresa llega cuando su hija aparece viva, con lo cual, ¿quién es esta niña a la que esta mujer ha pagado un entierro? No solo eso, sino que otros padres, y esto lo cuenta, por ejemplo, Alex Ayala en uno de sus trabajos, un trabajo fantástico. Él fue al lugar de los hechos y él cuenta una escena, Iker, que es brutal, de muchas madres yendo por la noche a este cementerio con zapatitos de sus hijas desaparecidas para ponerlos en los pies de esta niña descuartizada y ver si podía tratarse de alguna de sus hijas. Con lo cual, allí se vive un fervor popular terrible, tremendo, de mucha gente, mucho dolor, gente llevando flores a esta niña desconocida y finalmente lo que sucede es que deciden ponerle esta placa. Como no hay nombre, como no saben qué nombre ponerle... Seguimos sin tener nombre a día de hoy. No hay nombre, nadie sabe quién es esta niña, con lo que deciden ponerle Almita desconocida, que es la única identificación que hay hoy en esa fría losa. Lo interesante es que a los pocos días de producirse este suceso, cuentan ya, el propio enterrador del Camposanto cuenta que esta mujer que pagó el entierro de esta niña y que no era su hija, empieza a tener una serie de, bueno, de cosas positivas que le ocurren, dinero que viene de pronto cuando era una familia muy humilde. Buena suerte repentina. Eso es, un golpe de buena suerte, nadie sabe muy bien cómo, llega incluso a enviar a sus hijos a estudiar aquí a España y de repente esa mujer que vendía animales humildemente sale de la pobreza y empieza a correr la sospecha de que esta niña, de que este cadáver que ha aparecido ahí mutilado vilmente es posiblemente también capaz de generar milagros y de conceder favores. Bueno, es impresionante sobre todo una pared que está repleta de plaquetas metálicas o de latón donde las personas, como un exvoto moderno, han dicho gracias a Almita desconocida por los favores concedidos. Lo que pasa en muchos santuarios españoles, hemos visitado muchísimos. Yo recuerdo un reportaje impresionante de Pablo Villarrubia de los exvotos gigantes de Portugal o el santuario de la Balma, lugares donde las personas creían ciegamente que lo que había en ese lugar, en ese cenotafio, en esa tumba, en ese sepulcro, había intercedido. Bueno, pues pasa esto, sin cuestión más o menos religiosa aparente, fervor popular en esta frontera complicada. Y hablamos de frontera complicada porque la teoría que hay, siendo todavía la niña anónima, la historia es brutal, es que esta niña fue interceptada y descuartizada, esto es un poco crudo, lo sé, porque era una mula, una niña obligada a llevar pastillas de bolsas con cocaína dentro de su propio cuerpo. Esa es una de las hipótesis principales que se barajaron porque nadie era capaz de entender el crimen atroz con una niña de esa edad, con lo cual pensaron, teorizaron que podría tratarse de eso, una niña que llevaba una carga de cocaína en su cuerpo y que fue aniquilada quizá por una banda de narcotraficantes. La otra opción es efectivamente que fuera una especie de ofrenda entre distintas bandas y que fuera un ajuste de cuentas. Porque la zona es de alto riesgo a nivel cocalero y a nivel de narcos. Fíjense, antes de saber qué pasa en esa tumba, por qué por las noches hay esa actividad y qué está ocurriendo ahora, porque son estas cosas que forman, ¿no?, la sociología popular y del misterio. Dice la prensa, de hace apenas una semana, juzgan a partir de mañana a 4 miembros de una red que abrió el cadáver de su mulero para extraerle 67 bellotas de cocaína. Una persona de Gijón que fue descuartizado y tirado en Francia porque ya en el mundo de los narcos, digamos que no... ni siquiera esperan a la expulsión de esas natural de esas bellotas de cocaína, sino que casi les sale más rápido directamente trocear el cuerpo, que es lo que pudo pasar con esta niña, según dicen algunas fuentes. Hay riadas de personas que llegan hasta este lugar absolutamente lejos de todo y de todos, en esta zona concreta de luchas entre narcos.
Y lo que es increíble es que los propios narcos son los primeros que van a rendir culto a la ermita desconocida. De hecho, son casi los que disparan un poco este ajetreo, porque fíjate, Iker, el día fundamental que se acude allí a pedirle favores es la noche del lunes. Todo empieza porque la noche de un lunes empiezan a verse coches de alta gama muy cerca del cementerio, gente trajeada entrando allí a ofrecer cigarros, a ofrecer alcohol, a ofrecer todo tipo de cosas a la niña para pedirle favores. Empieza a correrse la voz de que esta gente son narcotraficantes que acuden allí precisamente, además y especialmente días antes de introducir grandes cargas en la frontera, para pedirle a la niña que los gendarmes no intercepten estos cargamentos. Con lo cual, de pronto la gente empieza a darse cuenta de que quizá pedirle a la niña pueda ser una forma de solventar algunos problemas. Allí acude, por ejemplo, el dueño de un restaurante muy importante de la zona que tiene graves problemas, que está a punto de cerrar, empieza a pedirle estos favores a la niña y de pronto, tal y como ellos comentan, remonta y puede solventar todas esas deudas, puede salir adelante y saca adelante ese restaurante. Ocurre desde cosas tan banales como adolescentes que van a pedir por sus notas, hasta padres de niñas desaparecidas que acuden allí, pegan carteles de sus hijas pidiendo que las encuentren, que aparezcan cuanto antes. Con lo cual hay un fervor popular brutal, sobre todo en noches como la de los lunes. Es muy curioso, Javier, porque es un fenómeno que está actualmente bullendo. Ocurrió en Ciudad Juárez, ustedes lo recuerdan, hace ahora 15 años surge la noticia que espanta a medio mundo. Recuerdo aquel reportaje tremendo del País Semanal en aquella ocasión, que hablaban de un punto concreto que hasta entonces no estaba ni en el mapa a nivel de noticias, que era Ciudad Juárez, donde las mujeres desaparecen de una manera brutal. La mayoría trabajan en las maquilas o factorías de multinacionales y en pleno día y en plena noche desaparecen. Empiezan a surgir cruces, ustedes recordarán, ¿no?, las cruces de Ciudad Juárez, y empieza a haber comitivas de esas enlutadas, de esas madres que claman justicia, y que es una historia que además tiene mucho que ver con el narco, si se dan cuenta, y ha pasado en Galicia su nivel, ya ha pasado en muchas partes del mundo. Las mamás empiezan a ir en contra de todo esto, a hacerse visibles y a sufrir también, por tanto, el látigo del narco, y lo que quieren es que ese problema se conozca en el mundo. Ciudad Juárez quedará para siempre como esas cruces rosas tremendas en mitad del desierto, huesos en el desierto. Bueno, pues la ermita desconocida es de esa misma época, tiene ese mismo contexto. Sí, y cientos de personas además que acuden a este pueblecito, un pueblecito muy pequeño, no acostumbrado a este tipo de cosas, gente que llega en autobuses desde todas partes de Bolivia, de Argentina, gente además con mucho respeto que se sienta a hacer sus peticiones, y hay casi una especie de ritual. Hay que encender una vela por la ermita, hay que encenderle también unos cigarros, hay que entregarle este alcohol, y otros llevan también joyas y cosas de más valor que tienen que atar a la tumba para evitar que los ladrones de sepulturas se lleven también estas cosas. Y los zapatitos. Y esos zapatitos, claro. De hecho dicen, la niña es capaz de darte cosas, pero también es capaz de quitarte, porque para ellos no tiene capacidad de justicia. Ella es capaz de hacer favores a los narcos y hacer favores también a gente enferma, ¿no?, que acude allí para solicitar favores para su salud. Incluso dicen que se aparecen sueños. Hay una mujer que relata cómo durante la noche ella ve a la ermita y le entrega un mensaje. A veces da mensajes a la gente, que le pide cosas, que les hace preguntas y que de verdad le rezan con auténtico fervor. Y esto ha generado incluso que en las parroquias cercanas los sacerdotes, que no ven muy bien esto de los santos populares y de que se veneren unos restos que nada tienen que ver con la iglesia, de repente se han visto desbordados porque hay cientos de personas que acuden allí semanalmente a pedir misas por la ermita desconocida, y finalmente han tenido que doblegarse y que aceptar ofrecer esas misas y entregar agua bendita también para echarla en la tumba de esta niña. Porque la fuerza de lo popular, eso no hay quien lo pare, ni religión ni quien sea. Oficialmente a día de hoy la niña sigue siendo desconocida, no hay registros de quién pudo ser, y esa es la pregunta, ¿no? Nadie la ha echado en falta, nadie ha logrado a nivel policial, incluso con el revuelo que ha habido, tener datos, no. Con lo cual es la brecha enorme, el agujero negro en algunos lugares, en algunas fronteras de Sudamérica, cómo desaparecen cientos, sobre todo de niñas, ¿no? Yo me estaba acordando, por este fenómeno social, de hace más de 10 años. Tuvimos la oportunidad de estar en Cuzco. Allí conocimos la figura del niño compadrito. Hace mucho que no se llamaba el niño compadrito. Tocamos aquí madera, no, da buena suerte. Pero es lo mismo que decía Javi, qué curioso el fenómeno. Da o quita.
depende de lo que tú pidas. Son figuras un poco ambivalentes, es lo extraño de estos santos populares. Allí nos encontramos, el equipo de Cuarto Milenio, a niñas, adolescentes con velas que ponían nombres tanto para pedir como para maldecir. Las velas negras con un nombre, allí estaban ardiendo junto a este niño compadrito que para muchos es un simio. Fue ocultado mucho tiempo en los muros de una casa de Cuzco. Se le empezó a venerar la iglesia, la catedral imponente de Cuzco. No quería que eso ocurriese. El obispo de Cuzco fue el primero que se encargó de decir que eso era un simio, lo despreció, y al poco tiempo el obispo en la carretera se cae por un terraplén y se mata. Ahí es cuando nace la verdadera historia del niño compadrito, que como ven es venerado con galas, y es una historia paralela. ¿En cuántos países, ¿no?, del continente americano están ocurriendo estas cosas? ¿Veremos esto en España también? Bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Porque ya estamos viendo también ritos de santería que hacía mucho que no, que no habíamos visto nunca antes, con lo cual aquí lo interesante, Iker, es que en muchos casos en Bolivia mucha gente está convencida de que los niños especialmente, que son víctimas de estos crímenes tan atroces, sobre todo si quedan sin identificar, son capaces de trasladar buena suerte a aquellos que le rodean y a aquellos que claman con fervor por sus almas. Porque fíjate, poco tiempo después de este hallazgo tan macabro apareció otra niña, en este caso sí que fue reconocida, también una niña descuartizada que había sido torturada antes de la muerte, un caso brutal, y sin embargo no generó esta veneración popular que sí había sucedido con la almita, con lo cual muchos creen que lo distintivo aquí es esa capacidad de pasar casi desapercibida, de ser una desaparición que nadie, una muerte que nadie reclama y que nadie sabe muy bien quién es. Un sin nombre. Eso es. Un sin nombre. Javi Pérez Campos, gracias por enseñarnos cosas. Hasta la próxima. Hasta pronto. Ciudad Juárez, fue tal el revuelo, fíjense, es importante la prensa, fue tal la murga que dimos todos. Yo recuerdo un programa de Milenio 3 en aquel 2003, cuando en España de verdad no se había hablado de este tema, excepto los compañeros del País, y pudimos hablar con la periodista que hizo aquel reportaje. Todo esto ha servido con el tiempo para que haya una concienciación mundial y que los propios alcaldes y personas implicadas y narcos y gentuza de todo tipo que estaba ahí con un tejemaneje que no sabemos qué había de ritos, de sacrificio de mujeres, por lo menos si no se detuviese, bajase muchísimos grados la sangría que había de desapariciones. Bueno, el lugar era, Javi, perdóname. En Yacuiba, un cementerio muy pequeño en Yacuiba donde está esta tumba. Pero sabemos que es a la punta del iceberg de un hecho terrible de desapariciones en la frontera de Argentina y Bolivia. Que por lo menos la difusión de todos los compañeros de América y la nuestra también sirva para que también se tomen medidas, por favor. Porque lo que no puede ser es que los auténticos demonios, los de carne y hueso, sigan operando a sus anchas con esos ritos terribles. Ya les decía que era una historia cruda, ¿no? A diferencia del principio, hay mascotas que tienen más suerte, ¿no?, que pobres niños, y creo que tenemos que acordarnos siempre de ellos y difundir para que algo se arregle. Por lo menos es lo que pretendemos y lo que queremos. Tú recordarás, Javier, compañero, que nuestro amigo Carlos Largo habló de una serie de, precisamente en América, de apariciones en hospitales, y que prometimos abrir de nuevo las puertas del hospital global que puede ser España y muchos centros, y que algunas personas del ámbito sanitario con responsabilidades sobre la vida y la muerte nos contaran. Y yo creo que nos vamos a sobrecoger todos juntos, porque cuando alguien del ámbito médico viene, los que están día a día con el informe, poniendo el suero, las enfermeras, por ejemplo, con décadas de experiencia, y que dicen, venga, yo lo voy a contar de una vez, las cosas que ocurren, que no solo sea un rumor, lo contamos aquí dando la cara, creo que es importante. Vamos con ese dossier, con esa primera parte del dossier, Carmen. Por lo menos esta semana y la próxima creo que tenemos 4 testimonios de verdad, de una profundidad, de una humanidad tremenda, y que muchas personas que ahora mismo nos ven en los hospitales se van a sentir identificadas. Esto ocurre, hay que contarlo, hay que romper el tabú. Claro que sí, que además yo creo que va a ser una historia, varias historias muy interesantes, muy impactantes, porque tenemos a 2 personas que llevan casi toda su vida dedicadas a cuidar a los demás. Yo se lo decía cuando estábamos hablando a micrófono cerrado, que es un trabajo que tienes que valer para ello. Y las que son como ellas enfermeras me entenderán. Tenemos esta noche a Ana María Latorre, buenas noches Ana María, y a Mercedes Alcaine, que trabajaban en el mismo hospital, y habéis tenido historias impactantes. Hemos estado relatando algunos momentos en algunos países donde ocurrían en determinados hospitales pues historias extrañas, ¿no? Es un lugar
donde hay mucha vida, pero también, por desgracia, a veces la muerte está al acecho. Es un lugar de luz y también de dolor. Vosotras lleváis toda la vida dedicadas a esto. ¿Cómo vivís estas experiencias que se salen de lo normal? Bueno, pues lo vives, acaba siendo parte de tu vida, te hace cambiar a lo mejor en tu forma de ser. También es verdad que hay gente que a lo mejor somos más propensas a que los pacientes que han pasado por situaciones extrañas y fuera de lo normal te lo cuenten. Hablas con compañeras que dicen a mí nunca me ha pasado, nunca me han contado, en cambio hay otras a las que nos han contado muchísimas cosas. Ana, ¿a ti te pasa algo en un momento dado con un señor que estaba esperando a su mujer y de repente sufre un infarto, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿cómo es esa historia? ¿Cómo Pues la era una mañana, ya estábamos finalizando el turno y de repente nos entran a un paciente, un señor que estaba esperando en consultas con su señora, una consulta, y que ni siquiera era para él, y se para. Entra en la unidad totalmente parado, y hacemos una reanimación, una RCP larga, costosa, se le intuba. Y bueno, llevábamos ya muchísimo rato y decide el médico, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Sabéis que la RCP tiene un tiempo porque si no puede haber daño cerebral. Entonces deciden pues que ya ahí hemos acabado. Y yo soy un poco, digo, voy a seguir un poco más. Y entonces ya me dijo, bueno, haz lo que quieras, como diciendo, pues vale, sigue. No hay nada que hacer, ¿no? Sigue, que si te quedas más tranquila, pues ya está. Bueno, no seguí yo sola, claro, pues alguna compañera quedó conmigo. Y nada, seguimos un poco y el señor salió. Ese señor, yo me marché a mi casa, lo dejé intubado, con respirador y demás. Al día siguiente, cuando yo vuelvo a trabajar por la tarde, que ese día iba de tarde, pues yo entro a la unidad con el bolso, no había dicho ni hola, y al pasar por delante de la cama del señor, el señor ya estaba sin tubo, me llama y me dice, por favor, perdona, ¿puedes venir? Y yo pensé, me va a pedir agua, me va a pedir, yo qué sé, cualquier cosa. Y digo, sí, digo, ¿qué es lo que usted quiere? Y dice, darte las gracias. Digo, a mí las gracias, ¿por qué? Dice, porque gracias a ti estoy aquí. Dice, ayer se empeñaron en dejarme y tú te empeñaste en seguir. Si tú no te hubieras empeñado, yo no estaría aquí. O sea, sabía perfectamente que era habías yo, estado sí. intentándolo y no podía saberlo de ninguna otra forma. No le había informado a nadie. No. Su mujer, claro, no puede estar presente mientras les estáis haciendo las maniobras de reanimación. Era imposible que supiera... No. ¿Os dice en algún momento qué es lo que él siente, qué es lo que ha vivido? Ese no, otro sí. Otro sí. Ese no. Ese simplemente me dio las gracias. ¿Y tú le das alguna explicación a eso? No. Bueno, otras veces nos ha pasado que son pacientes que te cuentan como que han salido de su cuerpo y ellos han estado viendo toda la escena. Entonces, ellos cuentan eso, que ellos lo ven, oyen, entonces pues es una parte muy importante, la del oído, que muchas veces no damos importancia a los que estamos ahí y dices cosas que a lo mejor no tienes que decir. Y bueno, este señor pues él me reconoció, yo no había abierto la boca porque podías decir, bueno, pues has dicho algo y entonces te oyó, claro, sí. Y no, yo no había dicho nada, yo estaba entrando por la puerta. Mercedes, ¿tú has tenido algún caso parecido en el que hayas hecho alguna recuperación en el último momento, cuando parece que se te va un paciente y de repente haya vuelto a la vida? Pues un hombre de unos 55 años o por ahí, que entró en parada cardíaca por un infarto agudo de miocardio, extensísimo. Estuvimos haciendo las maniobras de reanimación, que cada uno las tiene un poco distribuidas para hacerlo mejor. Cada uno se implica en la ventilación asistida, en las maniobras de cardiovertir, de medicación, cada uno se implica en una cosa y él en teoría estaba clínicamente muerto. Al día siguiente, yo no sé si es por empatía o porque, no sé, por alguna elección personal, te llama y te dice, te explica que ha visto absolutamente en qué estábamos implicados cada uno, que nos había visto desde una posición de ingravidez, como por encima del cuerpo, y que él en realidad se encontraba bien, que sentía paz, que estaba como en un plano en el que no sentía dolor, nos veía a todos muy agitados,
pero no tenía ni dolor ni sensación de tiempo, porque luego sí que al día siguiente preguntó cuánto tiempo estuvo en esa situación, porque para él parecía como que se sucedía todo más rápido y para nosotros no. Parece que entran en un estado, ¿verdad? Esos pacientes que han estado entre la vida y la muerte, como de plenitud, como de calma. Por lo menos la mayoría de casos que hemos tenido en el programa, afortunadamente dicen que es un sitio del que muchos de ellos ni siquiera quieren volver, ¿verdad? Sí. La mayoría de los casos que habéis tenido os cuentan lo mismo. Otro caso de un chico joven, un accidente de tráfico, que también hizo una parada y estuvo en coma muchos días después, y cuando despertó contó que bueno, él estaba súper a gusto. Él vio una luz y él quería irse y él estaba tranquilo, plácido, o sea, estaba feliz, pero oyó una voz que le dijo: ahora no es el momento, vas a ser padre. Entonces, bueno, este chico al despertar lo contó. Por supuesto, nadie contó nada a su mujer ni nada, se lo contó a una enfermera, y a los 2 o 3 días vino la mujer muy contenta y le dijo: cariño, estoy embarazada. Y él le contestó: ya lo sabía. Ni siquiera ella lo sabía, no se había hecho las pruebas antes. Cuando las compañeras le contaron a la mujer lo que había ella dicho. les dijo: mira, es que estoy... Y entonces le dijo: lo sabíamos porque nos lo había dicho él. Y él, madre mía. Mercedes, había un caso en el que teníais a un paciente en un box que parece que estaba un poco inquieto, ¿no? Porque notaba como si alguien viniera a buscarle. Sí. Durante el turno de tarde nos contaron a las de la noche que estaba inquieto porque tenía la sensación de que venían a llevársele, que iba a fallecer esa noche. Y esa noche cogimos el relevo a las de la tarde, y entre las 2, las 3 de la mañana, que es una hora yo creo que un poco crítica, pues es que fue un poco extraño porque oímos como unas pisadas sobre la unidad, como si hubiera unos pasos, y indudablemente no éramos ninguno de nosotros porque teníamos los monitores frente a nosotros, y el hombre estaba muy aterrorizado mirando a la puerta del box, muy aterrorizado, demasiado. Hizo un cambio en el electro en ese momento súbito, hizo una parada cardíaca y no fue reanimable. Ese se fue con miedo al otro lado. O sea, que fue como, vamos, Sí. esto recuerda un poco a la película Ghost, ¿no? Esas sombras que cuando Es que estuvo la persona narrándolo, no ha sido sí. del todo pues muy buena en la tierra, vienen a buscarle esas sombras que parece que lo atrapan y se lo llevan. Pero también hay pacientes, por lo menos nosotros mismos los hemos vivido con abuelos, con abuelas, que cuando están en la cama, están a punto, o 2 o 3 días antes de fallecer, empiezan a ver a familiares también que parece que vienen a por ellos, y de una forma apacible, a su madre, a su padre. ¿Os ha pasado también a vosotras el estar en contacto con pacientes que parece que esos familiares vienen o que dicen que tienen la habitación llena de gente? Sí, también. Es una cosa bastante común, Sí, personas ¿no? muy mayores y te dicen: está mi padre, está mi madre o mi hermano, sí. Pero cuando las personas no son tan mayores y son niños, impacta más, ¿no? Sí, Impacta, sí. yo creo, vamos. Sí. Tenéis que ser de una pasta especial para dedicaros a lo que os dedicáis, porque es cierto que tiene que ser muy gratificante cuando sacáis a alguien adelante, pero también sois personas, tenéis sentimientos, y cuando se os va alguien entre las manos, os lo tenéis que llevar, aunque sea vuestro trabajo, un poco a casa. Y cuando son niños, me imagino que tiene que ser una cosa dura. Sí. ¿Te pasó a ti con una pequeña? Sí. Con una niña, eso fue pues una niña que nos ingresó, era una niña oncológica, y bueno, cuando entró en nuestra unidad, entró hablando, era una situación grave porque pues entró en intensivos, pero bueno, la situación no era como para, o sea, en ese momento. Con el paso de los días, yo la llevé todos los días que yo trabajé y la niña estaba. Y bueno, siempre somos, lo que dices, somos personas, y siempre a lo mejor hay pacientes que te tiran más que otros, es inevitable, eso nos pasa con la gente en la Empatizas calle, más, y nos pasa en el hospital. Pues hay pacientes que por lo que sea te atraen más o coges un vínculo más fuerte que con otros. Sí. Entonces yo con esta niña pues creé como un vínculo fuerte. Yo la llevaba todos los días, la niña fue empeorando,
Y ya llegué un día a trabajar de tarde y me dijeron, hoy se te va a morir. Yo sí que es verdad, no sé por qué, se me han muerto muy pocos pacientes. Me los dan que se van a morir, pasan mi turno y se mueren en el siguiente. Entonces yo dije, vale, pues bien. Entonces pasamos el turno y yo me fui a casa a las 10 de la noche. A las 3:20 de la mañana yo me desperté, pero no me desperté como que te despiertas para ir al baño o para beber agua. Fue una sacudida, como que alguien me despertaba y la imagen que me vino fue la niña. Entonces yo dije, ya está. Ahí quedó la cosa. Al día siguiente, cuando fui a trabajar, la niña ya no estaba. Y pregunté, ¿cuándo ha fallecido? Y me dijeron, esta noche. Entonces ya dije, me fui a la historia, miré la hora y yo sabía que había fallecido a las 3:20. Que se había en cierta forma despedido de ti, ¿no? Yo Te creo había que llamado la yo creo que atención para decirte. Para decirme, me voy. Sí. ¿Y eso vuestros compañeros médicos cómo se lo toman cuando les contáis estas cosas? Porque hay muchos médicos y tenemos amigos que incluso han hecho experimentos con pacientes que están entre la vida y la muerte porque creen que hay algo más, pero también hay personas de ciencia muy escépticas que esto no lo comprenden y aseguran que puede ser o la obsesión que tenías tú con la niña, que pensabas que se iba a morir. ¿Cómo lo viven vuestros compañeros? Hay de todo. Yo, por ejemplo, esta historia tardé años en contársela a nadie, ¿eh? O sea, yo no le dije a nadie me ha pasado esto ni nada. Yo tardé años en... Y un día hablando con alguien que me comentó algo que me dio un poco de pie, fue como que yo lo tenía ahí dentro y tenía que sacarlo. Y le dije, a mí me pasó esto, digo, pero yo no me he atrevido a contarlo. Entonces tardé años. Y hay gente que es escéptica, hay gente que dice, ¿pero qué estás contando? También te digo, hay gente a lo mejor a la que los pacientes no le han contado nada. Así como hay gente a la que nos cuentan cosas, hay gente a la que, por lo que sea, no les han contado o no les ha pasado. O a lo mejor si les ha pasado y dicen, esto me lo habré inventado. Ya. Mercedes, hay, como en todos los hospitales, ¿no?, alguna zona del sitio donde trabajáis en la que, a pesar de que no hay nadie, te llaman al timbre por la noche o se enciende la luz? ¿O hay algún sitio en especial, alguna habitación que vosotros ya tengáis como, bueno, es que aquí pasan cosas o normalmente ocurren hechos insólitos? Sí, hay un área del hospital que sí, que es más propenso, yo creo, y específicamente algún box que siempre decimos, ese box parece algún box que está donde, un poco donde más... parece que a ti te han llamado incluso en alguna ocasión, ¿no? Sí, una noche los pacientes eran todo hombres y excepto el uno, que lo teníamos como más a nuestras espaldas y nuestros monitores aquí, que era una señora, pero esa señora estaba intubada y sedada. Entonces, eso significa que no puede articular palabras, ¿no? No puede hablar. Y el resto de la compañera pues se salió a hacer algo en el almacén, en fin, lo que fuera. Y estábamos una compañera y yo frente al monitor, cerca, las dos, como estamos Ana y yo, y escuchamos perfectamente, pero perfectamente, Mercedes, dicho por una mujer, entre un box y otro, justo delante de nosotras, ¿dónde estás tú? Mercedes. Entonces las dos nos quedamos así como diciendo, ¿lo has oído? ¿Lo has oído? Yo lo he oído también, ¿te han llamado? Entonces nos quedamos heladas, porque la escuchamos perfectamente. Oye, hay cosas que a mí me han llamado la atención cuando hablábamos y nos contabais al equipo pequeñas cosas como que no hay que ponerse enfrente de la cama de un paciente cuando este está a punto de fallecer. Yo eso no lo sabía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando está...? O sea, en los lados sí que te puedes poner, ¿no? Pero en los pies no. Sí, eso es algo que no sé. O sea, tampoco sé decirte por qué, pero es algo que cuando entras al hospital a mí me han dado montones de empujones por ponerme en los pies y te empujan o cuando alguien ha fallecido, quítate de ahí. Y dices, ¿pero por qué me voy a quitar de aquí? Que te quites de los pies. Se dice que como que se absorbe la energía. Sí. Incluso hay gente que abre la ventana. Para que salga mejor ese supuesto alma, ¿no? Pero el tema de los pies sí, yo me he llevado varios empujones porque pues inconscientemente te has puesto ahí y va la compañera antigua y te da un empujón y dice, quita de ahí. Son pequeñas supersticiones también, ¿no? Como se tienen todos los trabajos, que en el vuestro me imagino que también puede ser un poco eso. ¿Cuál es el caso que más os ha impactado? Ana, el caso que has vivido dentro del hospital que te haya impactado más. A mí el de la niña. El de la niña. Sí.
tal vez por ser eso, ¿no? Por ser... No sé, a lo mejor también yo estaba embarazadísima, entonces a lo mejor también estás más susceptible, pero a mí el de la niña. ¿Mercedes? A mí el del chico joven en parada cardiorrespiratoria, que luego cuando pudo hablar, además me contó que era ateo, que no creía en Dios y que a raíz de esa experiencia pues que le había dado un giro, no sé si moral, espiritual, había cambiado como su forma de ver la vida, ¿no? Sí, que la iba a aprovechar absolutamente y que ahora creía en algo, que no tenía miedo a cuando fuera Fíjate, definitivo. yo creo que vosotras que estáis continuamente eso con la vida y con la muerte, podéis dar un mensaje muy positivo, ¿no? Porque todos tenemos ese miedo al qué pasará después. No solo por los que se quedan, sino también por ese tránsito. Y la mayoría de las ocasiones, por lo que aquí hemos podido entrevistar a esas personas que han estado con experiencias cercanas a la muerte, la mayoría de ellos son súper positivas. En vuestros casos, en los que habéis tratado, también, ¿verdad? Hay una esperanza de que no todo acaba aquí, hay algo más y ese algo más que hay es bueno. Podíamos dejarlo ahí, ¿no? Sí. Siempre con, Sí, claro. con una luz, que es lo que al final pensamos todos, que vamos a ir a un sitio mejor. Sí, yo creo que sí. ¿Tú también lo Sí, crees? también, que somos energía y que no se muere, que se transforma. Yo os quiero dar las gracias. Lo primero por ser valientes y contar estas cosas. Es verdad, porque en todos los hospitales, e incluso cuando hemos estado acompañando a algún familiar, vienen compañeras vuestras diciéndonos, oye, es que aquí hay una habitación, desde donde nos llaman cuando no hay nadie por la noche. Pero claro, el dar el paso y contarlo es lo difícil. Entre vosotras seguro que hay muchos secretos en esas estancias, pero de verdad que os agradezco que estéis aquí. Va a haber muchas compañeras que se sientan identificadas con vosotras, porque esto solo es la punta del iceberg. Vosotros lo estáis contando, pero hay muchas compañeras que trabajan en toda España que han vivido fenómenos muy parecidos. Vamos a ir a lo largo de estas semanas entrevistando a algunas de ellas y sobre todo gracias por estar ahí cuidando a esos pacientes que gracias a vosotras y a los médicos pues la mayoría de ellos mejoran. Así que de parte de todos ellos y de la gente que está en hospitales en estos momentos y que nos está viendo, que sabemos que es mucha, tanto los que están enfermitos como los que están trabajando por la noche cuidando de esos enfermitos, pues nuestro abrazo fraternal, nuestro cariño, porque sabemos de la gran labor que hacen, como estas dos mujeres que hemos tenido hoy aquí, que se lo agradezco un montón, Ana, Mercedes. Y Carmen. Gracias. Mil gracias. Y ahora me voy a la actualidad, a las noticias. Mil gracias por venir. Gracias a Hasta vosotros. luego. Y después de estos testimonios asombrosos vamos con tiempo de actualidad. Lo hacemos más que con una noticia, muy macabra por cierto, casi con un serial. Porque en los últimos 11 años hemos venido de vez en cuando como un Guadiana entrando y saliendo de esta especie de cuestión sobrecogedora que pasa en Canadá, que ustedes seguro han conocido, porque ha vuelto a la actualidad con un último hallazgo. Es un poco la costa de los pies cortados, o de los pies cercenados, podríamos decir. Efectivamente, Iker, como bien decías, el hallazgo de un pie humano ha vuelto a llevar a las principales portadas un tema que trae de cabeza a la policía canadiense desde hace 11 años. Un hombre que daba un paseo por una de las playas de la isla Gabriola se encontró con el macabro descubrimiento, un pie humano enfundado en una bota de senderismo entre unos troncos. La policía montada de Canadá y los forenses que se desplazaron hasta el lugar no hallaron otros restos. Esto no sería tan extraño de no ser porque es la extremidad número 14 hallada en poco más de una década en zonas aledañas a Vancouver. El 20 de agosto de 2007 fue el día en que todo empezó cuando una turista estadounidense encontró en la isla Hedenai un pie aún con calcetín y zapatilla deportiva. 6 días después otra pareja halló una extremidad también con calzado similar. Desde entonces muchas son las incógnitas e hipótesis que la policía desmiente, como la de un asesino en serie. Al parecer 9 personas ya han sido identificadas como dueños de esos pies y según las autoridades o bien se habían suicidado o bien habían sufrido un accidente. Pero no todo el mundo parece estar de acuerdo con estas afirmaciones y el miedo a un macabro asesino sigue entre la sociedad canadiense, Iker. Es normal cuando la policía, y la mítica policía montada del Canadá,
dice que no tengan ustedes miedo, no asesinen en serie. Hoy en día, en el tiempo de internet, cuando viene un político, un militar, un policía y te dice no tengan ustedes miedo, claro, el miedo es el triple, porque todo el mundo desconfía de la autoridad. ¿Habrá una razón o no? Hombre, teorías de todo tipo, digno de un capítulo de la famosa serie ya mítica CSI. ¿Cómo es? Esto no ha ocurrido antes en la historia, que se sepa, ojo. Pies cercenados, pero algunos de ellos no es un corte perfecto, sino que había zonas de astillaje y zonas de irregularidad. Y creo que aquí hay una novedad, y es que casi todos los zapatos eran realmente calzado deportivo. Deportiva, sí. De cierta época, además, era un poco sobrecogedor porque empezó en el 2007, pero las zapatillas eran un poco más antiguas, algunas de ellas. Teorías, que hubo un gran accidente aéreo de algún tipo y que por algún motivo solamente los pies que iba mostrando la policía, que en un principio hubo 7 u 8, habían quedado ahí a flote. El Pero motivo claro, que según decían ellos es que el calzado deportivo lleva goma y eso hace que salga a la superficie precisamente esos miembros. Lo que pasa que había otras teorías que echaban por tierra lo que iba diciendo la policía, como que siempre era el mismo pie el que se encontraba, siempre de un número muy parecido, en fin, todo tipo de hipótesis que al final la policía intenta dar una explicación, pero lo cierto es que no se sabe, esas personas si se han suicidado, si han tenido un accidente, no han clarificado en ningún momento. desaparecieron en un momento dado, Claro. no dejaron noticia y ha aparecido un resto suyo. Esto al Y principio además siempre el mismo, que no es un pie. Claro, no sabíamos No una quiénes mano, eran. no... En estos 11 años he investigado en torno a quiénes eran. Y claro, dices, vale, una embarcación, pensemos, eran personas de raza blanca, eran personas con cierto poder adquisitivo, porque se puede ver por el tipo de zapatillas, eran personas quizá aficionadas al running, todas se han suicidado poniéndose zapatillas de deporte. Ya, Curioso. extraño. ¿Era una embarcación o era un avión? Y todos iban en zapatillas, en un avión, en un barco, un tipo de barco de recreo. Siguiente incógnita, porque lo estoy haciendo con ustedes, estamos debatiendo casi con ustedes o reflexionando. Hay un accidente en Canadá, que no es, como digo a veces, el Alto Volta, o sea, Canadá, uno de los países más civilizados del mundo. Hay un accidente de una embarcación con decenas de muertos y nadie sabe nada. Porque claro, si hay un accidente concreto, aquí el buque que pasa de isla a isla... No, se porque hundió, además las nada, zapatillas son de nada. diferentes épocas. Según además se ha consultado con las diferentes casas deportivas y son de diferentes años, con lo cual no podía ser gente que estuviera en un mismo sitio. Da la a la vez. sensación de que es personal que hacía running en cierto momento en zonas solitarias y quizá alguien los interceptó. Pero ese asesino en serie, de haberlo, les troceaba de esa manera, es decir, que parece más bien propio de la naturaleza, de un traumatismo, no es un corte, y los dejaba ahí. O sea, es que aquí, poniéndonos en cualquier tesitura, no alcanzamos a ver la realidad. Y lo que cambia en este caso es que es una bota. Sí. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que muchos dicen que no tiene nada que ver con los anteriores casos e incluso ya ha habido algunas zapatillas que se han encontrado que luego eran fakes. Es decir, con todas las noticias y siempre que vuelve a surgir una extremidad, hay personas muy graciosas, entre comillas, que se dedican a poner zapatillas con carne animal podrida dentro para hacerlas pasar por otro pie. Lo que hablábamos la O semana con pasada de un la hueso idiocia, de ¿no? animal también como metido entre la bota para que la gente se crea que es un hueso humano y que se ha vuelto a encontrar otra deportiva. En fin, La ¿qué ha capacidad pasado de todo? broma también es un tema para cuarto milenio. ¿Hasta qué punto las bromas se adosan a historias absolutamente dramáticas con familias que sufren? ¿Qué nos dice un experto como Vicente Garrido? Un criminólogo y perfilador de prestigio mundial. Evidentemente, para todos los amigos de la mente humana y sus misterios, el asunto de los pies de Canadá empieza a ser un poco irritante. Porque es un accidente o es un cúmulo de suicidios. Y también hay una cosa muy sencilla: suicidios y por qué el pie siempre el mismo pie. ¿Qué nos cuenta Vicente Garrido? Hay dos claves fundamentales para comprender este caso. Uno, los pies no fueron separados de manera traumática de los cuerpos, sino que fue el resultado de la descomposición durante tantos años en el medio marino, probablemente con intervención de la fauna. Y en segundo lugar, solo los pies que tienen o fueron calzados mediante zapatillas han salido a la superficie porque tienen las condiciones adecuadas para ello. Hay muchas personas todos los años que se suicidan y especialmente en aquellos lugares donde hay costa, el suicidio lanzándose al vacío, al mar,
es un elemento muy clásico. En ese mar hay muchísimos cadáveres de personas suicidadas, quizá también algún día resultado de un asesinato, pero ciertamente la aparición de esos pies se explica porque solo los suicidas o incluso quizá algún asesinado que llevaban esas zapatillas en sus pies han emergido a la superficie. Seguro que se sigue hablando del tema de Canadá, seguro que no llegamos a una conclusión, porque desde luego hay un misterio en una zona concreta y no ha pasado nada en paralelo en otros lugares. Es decir, No. la explicación global de esto ocurre, como decía Garrido, ¿no?, por una serie de causas, vale. Y entonces, ¿por qué no ha pasado esto en otros lugares del mundo y es más constante? Y entonces tendríamos perfectamente la idea de, esto es como ocurrió aquí, 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 aquí. Hay una especie de filiación del suceso, ¿no? Solo pasa en Canadá. Y en una zona muy concreta, cercana a Vancouver, siempre. ¿Tú te acuerdas de Heaven's Gate, la puerta del cielo? Sí, la secta. Claro, 10 años antes de la aparición de estos pies, gente de alto poder adquisitivo, con unas zapatillas muy concretas y un traje muy concreto, se tumbaron en unas camas en unas mansiones y tomaron un brebaje para ir con los extraterrestres. Y alguien pensó, si esto no es un grupo de gente toda de la misma época, han llegado a pensar que hubieran hecho algún tipo de rito. Parece que las investigaciones policiales de momento lo descartan. No, porque las zapatillas son de diferentes años, así que eso ya, hipótesis que se viene abajo. Es uno de los casos más raros de todos los tiempos, a nivel forense, desde luego. ¿Y qué me dicen si en Cataluña imaginamos, por ejemplo, un tapir? Uno cuando ve un tapir piensa en un animal de otras latitudes, ¿no? Casi como antediluviano. Bueno, pues ha pasado. Pues sí, en Gerona se han encontrado 2 esqueletos de animales que vivieron hace más de 3 millones de años. Se trata de los restos de un tapir y un bovino que se encontraban en el yacimiento arqueológico de Camp dels Ninot. Los huesos pertenecen a ejemplares jóvenes y al parecer murieron de manera súbita, inesperada y trágica, por causas que se desconocen. El hallazgo de los esqueletos enteros, sin muestra de ataques por parte de carnívoros, también avala esta teoría que apunta que la fauna presente en lo que entonces era un lago pereció repentinamente y sus restos quedaron depositados en el fondo. La extinción de estos animales, que habían encontrado en este espacio un entorno adecuado para que viviese una población estable, se produjo hace entre 2,8 y 2,5 millones de años como consecuencia de un cambio climático. En fin, Camps dels Ninots. Ya sí, me recordaba el Camps dels Cremats en Montsegur, ¿no? Sí. Y continuamos en otro tipo de profundidades, más hondas si cabe, buscando un viejo buque. Pues sí, en Colombia preparan un proyecto pionero para rescatar los restos del buque español San José. El galeón, que fue hundido a cañonazos frente a la costa de Cartagena de Indias, se encuentra a más de 600 metros de profundidad y aún no se sabe todos los tesoros que alberga en su interior. Lo que sí se ha podido ver hasta ahora es una gran cantidad de cañones de bronce, ánforas, ollas y material de cocina. También hay elementos de madera que se descompone antes que los huesos humanos, por lo cual no descartan encontrar algún resto de alguno de los 600 hombres que murió en la tragedia. Además han aparecido jeringuillas francesas y una gran cantidad de porcelana china que son de contrabando y por tanto no formaban parte del registro del barco. Lo que pasa que fíjate, ahora Iker, van a utilizar una serie de técnicas muy revolucionarias para no dañar estos restos que algunos son frágiles. Al parecer van a inyectar una especie de gel para que poco a poco vayan subiendo y se pueda extraer mucho mejor. Y sin así meter una palanca, sin meter... Exacto, y así pero no fíjate, se rompan. fíjate, como siempre, como decías tú, como si algo hubiese sepultado un mundo, ¿no? Pues ahí está. Bueno, hay un mundo que es muy mágico, que es el Bierzo. Tenemos muchos amigos en la zona, la conocemos bien. Hemos hecho algunos programas en el Bierzo. En el Bierzo están las médulas, que es algo increíble, donde los romanos extraían el oro. Dejaron una orografía que parece de cuento de brujas, ¿no? Bueno, pues lo que se sabe del Bierzo es que por algún motivo, y seguro que no es casualidad, anacoretas, místicos, retirados de la vida, acudían a ciertos puntos, a hacer ciertos ritos e incluso a dejarse morir. La técnica del ars moriendi, es decir, acudir al más allá tras una serie de ritos concretos, tomado todo esto con conciencia y consciencia, y la imagen que la tenemos del hindú, no, pero en nuestro país, en unas cuevas horadadas. Bueno, pues hay investigaciones asombrosas de hallazgos, ni más ni menos que en esa tierra mágica, el Bierzo. En León, un equipo de arqueólogos está realizando catas en el monasterio de San Pedro de Montes, buscando los orígenes de la tebaida berciana y el monacato en el Bierzo entre los siglos 7 y 10.
Casi a la entrada se ha hallado un osario donde se amontonan decenas de cuerpos y en el lado este de la iglesia hay varios niveles de enterramiento y un suelo con restos y una cronología anterior a la iglesia que data del siglo VII. Según el historiador de arte de la Universidad Autónoma de Madrid, Artemio Martínez, que dirige los trabajos junto a Jorge López Quiroga, San Fructuoso y San Genadio eran anacoretas amantes de la vida solitaria, pero como les seguía la gente, ellos iban fundando monasterios para que les dejasen en paz. Por eso durante toda esta época hay tanta fundación de monasterios en el Bierzo. En fin, que los pobrecillos querían retirarse a una cueva y la gente iba a ver qué hacen aquí. Total, que al final fundaban monasterios, los creaban, dejaban que la gente se quedara en los monasterios y ellos se iban a otra oquedad para intentar pues estar más cerca de la divinidad, ¿no? Que era lo que querían. Las imágenes de la superposición de capas reales, de osamentas, es increíble, nos he visto muchas veces. Y hay algunos que son simplemente los restos, mira, aquí estamos viendo los restos de calcio, como veíamos en algunas cuevas que habían machacado, pues esos son los restos de un cuerpo, ese calcio son los restos de un cuerpo que está totalmente pulverizado. Bueno, zona mágica donde las haya, siglo VII estamos hablando, y ya las personas sabían, como cuando Rafa Balaguer, ¿no? Que luego veremos los templarios, ¿por qué iban a algunos sitios? Los templarios parece que tenían un mapa concreto, esto viene perfectamente hilado, un mapa donde la realidad latía de otra manera y ellos sabían leerlo. Lo que hemos hecho y lo vamos a ver luego es ir a los lugares de los templarios y saber en qué coordenada vibraban ellos, si pasa algo con la energía en sitios tan míticos como Castillo de Ucero, Torres del Río u otros. Bueno, pues está claro que los monjes anacoretas y místicos iban a ciertos sitios y no a otros. Sigue siendo una enseñanza desconocida, como una gran enseñanza, pero de vida, es la que ha dado este hombre, que van a conocer ahora, de apodo Curioso, y que ha salvado a mucha gente. ¿Cómo tiene que sentirse este venerable abuelo? La noticia de luz de esta semana se centra en James Harrison, un australiano de 81 años que es conocido como el hombre con el brazo de oro. Se le llama así porque durante 60 años todas las semanas ha donado sangre con la que se ha salvado a casi 2,5 millones de niños. Al parecer su sangre contiene anticuerpos inusuales que pueden combatir la enfermedad hemofílica del recién nacido, un trastorno sanguíneo en el que una madre produce anticuerpos durante el embarazo que atacan los glóbulos rojos de su propio feto. Según el servicio de sangre de la Cruz Roja Australiana, Harrison ha ayudado a prevenir la muerte de 2,4 millones de bebés, pero como los donantes de sangre en Australia generalmente deben estar por debajo de los 71, pues los médicos advirtieron que Harrison ahora debe detenerse para proteger su propia salud. Ahí está el hombre. Le vemos, le han puesto globos de la muestra 1173, si no me equivoco, y este hombre es consciente, fíjense, también siempre estamos hablando de noticias malas a todas horas, este hombre es consciente de que gracias a su sangre tan especial y a su generosidad ha salvado a millones de niños. Y por él seguiría donando, pero ya no le dejan, Mira, lo voy a apuntar en este momento real. Archivo personal, contar esta historia, me gusta. Venga, vámonos ahora hasta Irak, donde creían que había llegado el apocalipsis. Fíjate. Madre mía. De repente todo se convirtió en rojo fuego. O rojo sangre. O rojo sangre, eso decían. Es más, la gente se creía que ya era el fin del mundo. Al principio lo relacionaron con algo que está más cercano a nosotros, un ataque químico, pero enseguida se dieron cuenta de que a la gente no le afectaba, pero eso sí, durante varias horas todo el cielo estuvo rojo. La gente fue a las iglesias a rezar porque creían que era verdaderamente el fin del mundo, e incluso, Iker, algunos decían que estos son los pequeños toques que se dan antes de la segunda venida de Jesucristo. Bueno, es muy del año 1000, ¿no? Sí. Porque encima cerca del año 1000 y en España hubo algo parecido, se cuentan las crónicas, y las personas no aprendemos, o sí aprendemos, quién sabe, se cerraron en los monasterios porque llegaba esa fecha del calendario, piénsenlo, lo que significaba, y encima el cielo se había vuelto rojo. Me imagino que la explicación es puramente que tiene que ver con la arena del desierto. Exactamente. Arena del desierto, pero con esa tonalidad. Pero de una determinada forma de viento. Una zona complicada como está ahora. Y en el año 1000, fíjate, hubo muchas muertes, más que por lo que estaba pasando, por los suicidios que hubo ante el miedo de que se acabara el mundo. Sí, señor. Yo les he dicho que he apuntado, archivo personal de esta historia, pero hay otro que hay que contar, y que, por cierto, tú viviste en una segunda etapa. Una llamada, no me adelantes nada, es una llamada de alguien que me dice, ¿te apetece venir a algo?
Y claro, ¿quién se va a negar a esa propuesta? Ahora, me arrepentí. Pues no sé qué decirles, se lo voy a contar en el archivo personal. En este oficio nuestro del periodismo hay momentos, instantes que no se olvidan. Llamadas, por ejemplo, que estarán ahí para siempre. Llamadas sorprendentes. Sugerencias que uno no esperaba. Propuestas alucinantes. Ya me estoy viendo casi. Teléfono en mano y conectando con una voz, era ya la noche, rotunda, potente, una voz que ustedes conocen si siguen este programa. Una voz de uno de los maestros del periodismo de sucesos de este país, la voz de Paco Pérez Avellán. Evidentemente yo pensaba que me iba a hablar de algún tipo de acontecimiento. En aquel momento yo recuerdo, les estoy hablando prácticamente del año 2000, yo colaboraba con él asiduamente en un programa que él hacía en Radio Nacional de España. Y yo de alguna manera, como aquí puede ser él, un poco a la inversa, era un visitante asiduo. Era un programa más dedicado a la crónica negra, que es su campo. Entonces yo me imaginé, porque había varios sucesos importantes y desgraciadamente macabros en Madrid que tenía que ver con algún tipo de averiguación de este tipo de hechos. Pero el amigo Paco me dejó sorprendido. Estaba yo, auricular en la oreja, y me dice: Iker, ¿quieres asistir a un exorcismo? Pero yo me quedé un tiempo en silencio porque no sé muy bien a qué se refería. Los exorcismos los practican muchas religiones, muchas tendencias o corrientes de estas religiones. No tiene nada que ver un exorcismo de los que hace la iglesia pentecostal, los evangélicos. Son cosas más comunes, más con luz y taquígrafos, una manera para ellos, ¿no?, de purificación y de enfrentarse a lo malo. Eso no tiene tanta fuerza periodística porque es más conocido y porque no hay el secreto. Donde hay secreto de verdad es en exorcismo oficial Iglesia Católica. Mi pregunta, como ustedes comprenderán, fue lógica. Pero Paco, ¿hablamos de un exorcismo oficial de la Iglesia Católica? Sí. Te espero en tal punto a tal hora. Como comprenderán, me faltaron minutos, ¿no?, para salir rápidamente, adecentarme un poco y plantarme en el lugar del encuentro. Y la verdad es que es una historia que luego no he recordado mucho y que tiene un par de anécdotas muy interesantes. De hasta qué punto da repelús este tema. Lo contaré al final, si les parece, porque ustedes son parte de esta historia, de este archivo personal, y lo van a ver. Resulta que cuando llego a la pequeña y humilde ermita, lleno de dudas, ¿cómo es posible, ¿no?, que a Paco le hayan permitido esta oportunidad? Y sobre todo que él confíe en mí porque yo llevaba mi grabadora. Yo decía: Paco, esto tenemos que grabarlo. El aspecto del sonido dentro del exorcismo, porque quedaba descartado completamente por la identidad de las personas que no querían cámaras, no querían fotografías, es lo primero que dijo el sacerdote. El sonido es muy importante. El sonido nos puede mostrar incluso a nivel de estudio pericial si hay un tipo de histeria, si hay un tipo de, vamos a decirlo, de simulación. Los sonidos de los supuestos posesos han dado mucho que hablar. Bien, entonces yo cuando veo a aquel hombre, me refiero al sacerdote, me quedé un poco petrificado. Porque era el año 2000, 2001, y yo les digo que me sentí como en un viaje en el tiempo a una iglesia románica de Teruel, por ejemplo, ¿no? Ensotanado desde el cuello a los pies. Mirada inquisitiva. Y diría que hasta un tono de sospecha, porque él había invitado a Paco Pérez Avellán, y yo creo que Paco, como buen maestro en esto, se había guardado el as en la manga, quería saber mi percepción de este tipo de temas, estar conmigo, por algún motivo preferir conmigo que no ir solo, y aquel hombre, el cura, yo creo que desconfió, quizá por mi juventud en aquel momento, pero yo mostré la grabadora, dije: mire, es importante tener estos audios. ¿Ustedes han grabado? No, no. Resulta que el exorcismo era una mujer, una chiquilla, apenas 18 años, universitaria, recién entrada a la universidad, sin aparentes traumas en su vida cotidiana, y que después de la práctica del espiritismo, bueno, había empezado a vivir fenómenos en su propio hogar extraños. La presencia de una serie de imágenes
la presencia de unas figuras alrededor de la cama, como ha ocurrido muchas veces en historias bien conocidas en la parapsicología española, ¿no? Uno hace espiritismo o la ouija de manera, ¿cómo decirlo?, distendida, ¿no?, casi en broma, un grupo de amiguetes, vamos a intentar conectar con el novio de no sé quién que murió, y luego en la casa, sugestión o no, imantación de algún tipo que desconocemos o no, apertura de una pequeña puerta del subconsciente humano o no, pero alguien lleva esos miedos o esas realidades a su propio domicilio, y a partir de ahí el infierno nunca mejor dicho, porque esta mujer empieza a contorsionearse, empieza a hacer posturas que a su madre le espantan, que parecen propias de un artista circense, se queda en blanco, se queda en una especie de estado comatoso. Bueno, yo ya sabía todo eso porque Paco me lo ha ido contando, pero cuando iba bajando las escalerillas de piedra de la ermita, yo tengo que reconocerles que el corazón me latía fuerte. En archivo personal les hablo de historias donde yo tengo que contarlo como fue, y en muchas de ellas no debo quedar muy bien porque el temor es humano, ¿no? Aquello impresionaba, porque de fondo, muy de fondo, como si fuese una letanía, allá al sótano donde nos dirigíamos de la propia ermita, salía una especie de lamento. Pero un lamento que a mí esto sí que me impresionó, no se cortaba, ¿me comprenden? No era un suspiro donde uno toma aire para continuar, no era un sollozo que para y luego sigue, era en todo el tiempo de la conversación con aquel sacerdote un poco imponente y alto, como una figura talar, ¿no? Y parecía una escultura. Todo el rato se oía el lamento de fondo, y un lamento que yo diría que es el dolor, es decir, alguien que está sufriendo. Pero yo estaba preparado, eso creía por lo menos. Hay que vivir esto para darse cuenta que uno no estaba preparado. Yo le decía, sin que él me hiciese mucho caso, bajando la escalinata oscura, casi de forma de caracol, lo recuerdo perfectamente, al sacerdote, que no hacía ademán de nada, que yo había estado en varios casos, en varios sucesos, que tenía una amplia, digamos, experiencia en este tipo de historias, como para darme a valer. Pero todo aquello, un sagrario, un retablo, un crucifijo, la piedra húmeda, la oscuridad y aquel lamento, les aseguro que me vinieron a la mente, claro, tantas veces vista las escenas de la película del Exorcista, pero no estaba preparado para aquello. En fin, tanto Paco como el sacerdote estaban convencidos de que yo era un valiente explorador que iba a estar ahí majestático y sin problema delante de lo que ocurría en el pequeño nicho debajo de la sacristía. Pero cuando me asomé, observé a esa niña, porque prácticamente era una niña, con el pelo lacio, en la posición gimnasta del llamado Pino Puente, totalmente arqueada, con la cabeza y la frente casi tocando el suelo. Ese alarido había aumentado exponencialmente según nosotros bajábamos la escalera de encuentro, la boca muy abierta, casi desencajada, y los ojos completamente en blanco. Cuando yo vi eso, di un salto hacia atrás, no discreto, o sea, me impresionó. Es como si uno ve le dan una descarga eléctrica, ¿no? El ambiente, había más personas allí, pero sobre las colchonetas azules y un poco desvaídas, en mitad de esa escena de iglesia oscura, esa mujer que además me miraba de alguna manera porque le cogía mi perspectiva. Y yo di un salto y entonces creo que tanto Paco como el sacerdote pensaron la verdad, que yo no estaba preparado todavía. Paco mantuvo el cuajo, pero sé que le impresionó. Aquel sonido animalesco empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y aquella mujer empezó a retorcerse. Y entonces aquel sacerdote abrió la Biblia y, como si se viviera la escena del exorcista, delante de mis ojos y no en una pantalla de cine, aquello empezó a desenvolverse como un auténtico exorcismo oficial. Supe que esta mujer llevaba meses siendo tratada con el tema del exorcismo. El punto de partida, el espiritismo, la ouija, la gracia con estos asuntos y la mala digestión de todo eso a nivel mental. En un momento dado había un rostro, nos miraba, estábamos relativamente cerca, pero a un lado junto a la pared, yo creo que con la espalda pegada a la pared de roca y muy impresionados, y aquella chica daba la impresión de querer decir algo, pero no era exactamente el lenguaje.
A mí me recordó a cuando los animales se enfrentan, a dos perros salvajes, por ejemplo, se enfrentan y están a punto de morderse, ¿no? Que por cierto es la escena con la que empieza El Exorcista. Dos perros se pelean en las arenas del desierto de Irak. Esa animalidad es la que yo presentía, la que yo vivía, la que yo sentía ahí. Y en un momento dado hubo la intervención como de dos personas que debían ayudar al sacerdote. Esas personas parecía que estaban absolutamente acostumbradas a los fenómenos y no podían con esta muchacha. Intentaban reducirlo y no podían. Y en el momento en que esa muchacha, sonriente pero con los ojos en blanco, nos miraba y se zafaba fácilmente de los dos ayudantes y del sacerdote, que seguía crucifijo en mano y con el agua bendita, yo llegué a pensar si en aquel pequeño habitáculo de piedra antiguo esta mujer podría desasirse de todos aquellos individuos que eran poca cosa, y esta mujer imbuida de no sé qué iba a dirigirse a nosotros, ¿no? Yo tenía la grabadora pulsada y estaba grabando toda la escena en audio, con el permiso del sacerdote. Después, un momento de dramatismo absoluto de lo que recuerdo, porque fue un poco desagradable. Les hablo de unas 2 horas y media. En esas 2 horas y media en ningún momento decreció el lamento de fondo, que es la misma banda sonora que recoge muy bien El Exorcista. Es una especie de lamento de fondo donde no coge uno aire, y yo no acabo de entenderlo. Será una propiedad de la histeria, digo yo. Eso me dijo el doctor Gaona cuando pudo visitar conmigo y con Carmen de nuevo a esta mujer. Pero aquel primer impacto, hay un momento dado, para darle todavía más agonía a todo esto, que la chica se encorva de rodillas y se pone con la espalda hacia atrás, que parece que se va a romper la columna. Está como hablando con el sacerdote y respondiéndole, yo no diría en latín, pero sí hablando en latín el sacerdote, cuando me mieste, y bueno, las cosas clásicas de un exorcismo, ¿comprenden? Y ella hacía como ademán de responder, pero la voz era de una... Parecía la voz de un hombre, pero un hombre que hubiese fumado toda la vida, hubiese bebido toda la vida y hubiese estado absolutamente cascado. Parecía una persona operada de garganta. Y tú veías una chica frágil, una chica estudiante, una universitaria. Era todo muy, muy extraño. En un momento dado, por si no faltaban elementos, sale la madre, que yo no lo sabía, pero acompañaba discretamente en la oscuridad, en el umbral, el martirio de su hija, ¿no? La madre parece que de profundas convicciones religiosas, en un momento dado, viendo el aspecto raro que está cogiendo todo, coge las manos de la hija y la hija se las aprieta y le clava las uñas, y la madre, con ese sentido de las madres que no siente el dolor y solamente llorando, habla con su hija con cierto cariño, ¿no? La escena entre el sacerdote, la cruz, el agua, la madre, yo eso lo he vivido. Era un exorcismo oficial de la Iglesia Católica, autorizado para salvar de los demonios, siempre según el sacerdote, que poseían a esta muchacha. Miren, yo no sé si esta muchacha estaba poseída o no. Sé que me fui de allí muy impresionado, muy impactado, y que, fíjense, hubo algo superior a lo que vi. Lo que vi puede ser, en mi opinión, un estado de histeria profundo. Alguien dirá, bueno, Iker, ¿cómo le quitas hierro a esto? No, pero es que histeria profundo, estado, me parece igual de misterioso, ¿eh? ¿Dónde desciende la mente? ¿A qué abismos llega la mente de una mujer o de un hombre en esos estados? Eso lo estudió un gran padre de la psicología y la psiquiatría, que es Charcot. Las fotos de él parecen posesas y eran personas histéricas. Cuando la histeria llega a un umbral donde ya no se puede ni controlar. ¿Qué pasa? Bueno, a mí me impresionó el sonido. Me fui de allí muy impactado. Me fui de allí sin decir muchas palabras. Y lo que le propuse a Paco Pérez Avellán es una segunda visita con el escéptico en aquel entonces doctor Gaona y con Carmen, que ya en aquel instante, en el año 2001, había escrito un libro sobre misterios de la Iglesia. Y eso fue otra historia, una segunda comitiva. Las incógnitas siguieron sobrevolando a esta chica, que yo espero, si me ve, que haya podido desasirse de esos demonios, entre comillas, sean de su propia mente o de no sé dónde, y haya descansado de todo ese calvario y ese martirio. Pero les diré una cosa, la sorpresa que guardaba. Cuando empezamos Cuarto Milenio, al principio, con otro plató, en el año 2005, en noviembre, o sea, es que esto era otro mundo, ¿no? 2005, noviembre, y aquí estábamos encontrándonos con ustedes. Yo hice una experiencia que tampoco olvido, y es que puse un fragmento de los sonidos de aquel exorcismo. No era nada extraordinario. Oficialmente unos gritos.
¿Saben lo que pasó? Es la mayor bajada de audiencia de nuestra historia en un momento concreto. Puede ser casual, porque el mundo de las audiencias enigmático también se mueve por muchos factores. Nosotros contamos una historia del exorcismo y en un momento dado yo puse solo el audio, un trozo de un minuto, sobre aquella sesión de exorcismo oficial. Y luego en una cosa muy mágica también que nos dan todos los lunes, que es el minuto a minuto, donde vemos cómo ha ido la audiencia, va toda la historia perfectamente y de repente ese minuto se hunde y la historia. Luego supe por muchas personas que no habían resistido, que habían cogido el mando y habían desconectado. Creyentes o no, sabedores de que la idea del demonio es una cosa como muy añeja y que nadie se la cree, o sí, me da lo mismo. La inmensa mayoría de personas que estaban viendo Cuarto Milenio en aquel lejano 2005 apagaron. Ese sonido, por tanto, era mensajero de algo. Y quizá ahí esté la gran señal de esta historia. Hay cosas que no sabemos racionalizar ni explicar, pero viajan, por ejemplo, en una voz, en un alarido. Es una angustia diferente. Yo lo viví. Cuando me dicen, ¿existe el demonio? Yo no lo sé. ¿Existen personas endemoniadas? Yo no lo sé. ¿Existen los exorcismos? Sí. ¿Oficiales? Sí. En España sí. Y quizá ahora mismo se estén practicando sin que nadie lo sepa. A mí me dejaron, por lo menos en esta ocasión, ser testigo de algo oficialmente imposible.